Y exactamente los demás también veo el interés de los jóvenes cuando están dirigiendo. Ahora nos ha traído unos bonitos pensamientos porque estamos en tiempos de la Reforma, sobre Martín Lutero, interesantes y vale la pena, gracias por todo ello. Y es justamente por eso que estamos en tiempos de la Reforma y por eso estamos estudiando también Hebreos. Y esto tiene que ver con la salvación, lo que es lo que hizo la Reforma. Poder volver al camino verdadero para encontrar que la salvación no es por los otros que habían puesto. Ya había llegado demasiado feo, demasiado lejos, un carro con una alcancía enorme en donde teníamos que ir poniendo el dinero para salvarnos. Ya fue tanto, entonces la Reforma trató de rescatar y nos mostró que la salvación era solamente por gracia. Todas las bendiciones que hemos recibido la humanidad entera y en todos los tiempos, incluido tu vida, mi vida, solo ha sido por la gracia de Dios. Y ya lo sabemos, creo que los niños de la escuela dominical saben lo que es la gracia. Es un regalo, es algo que se da a alguien que no merece. Esa es gracia. Cuando recibimos algo y nos sorprendemos, no teníamos por qué recibir. Eso es gracia. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Por eso es que nadie en el caso de Dios tiene derecho a la más mínima de sus misericordias, porque nosotros desde el principio le rechazamos. Cuando Él nos hizo de una forma, nosotros le negamos y por ese pecado de la mentira y la negación y la rebeldía es que no merecemos nada, y mientras que Él es la perfección de la santidad. Entonces, dos cosas entre el pecado y la santidad no hay manera de unir. Entonces estamos aquí en este mundo por pura gracia, porque Él lo hizo, como dice Génesis. Él nos mostró, Génesis 2:7, cómo es lo que nos formó a nosotros. Dice entonces Jehová textualmente: Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso somos. De eso estamos aquí. Él nos hizo. Si es de Él, ¿cómo es que nosotros rechazamos? Y además nos puso en nuestra alma el sello de su imagen divina, y eso tenemos todos, incluso aquellos que no le reconocen. Ahí está el sello de Dios. Y es por eso que nada de lo que somos o hagamos merece jamás la mínima dádiva de Dios por todas nuestras acciones. Toda persona que ha recibido a Jesús sabe por la palabra que aún seguimos pecando, seguimos pecadores. Por eso es que tenemos que pedir perdón, y eso es lo que hacemos en un culto. Previo a escuchar su palabra le pedimos perdón y esperemos que el Espíritu nos muestre que somos eso, porque no es solamente decir para poder tener vergüenza de lo que hemos hecho y poder volver a Él. Pero los otros, los que no le reconocen a Él,
dicen abiertamente, no, si eso ni existe, no les importa nada de sus mandatos. Y otros, por otros lados, se dan la vuelta y caen en unas idolatrías de pensar, de creer, de ser en otras cosas. Y por eso estamos a donde estamos. También hay otras personas que al darse cuenta que son pecadores, quieren compensar o pagar ese pecado haciendo algunas cosas para ser perdonados y para poder llegar a la presencia de Dios. Pero eso es imposible. La palabra de Dios dice que nuestras obras, como leímos en esta mañana, nuestras obras buenas o nuestra justicia, comparado con la santidad de Dios, no es más que un trapo de inmundicia. Creo que alguna vez ya dijimos, en tiempos anteriores no habían las toallas higiénicas. El trapo de inmundicia eran unos trapos que usaba la mujer en tiempos de la menstruación. Pero para el pueblo judío, el tiempo de la menstruación era un tiempo de inmundicia. Por eso habla aquí, son trapos de inmundicia. O sea, lo que yo hago de bueno, como dice su palabra Isaías, exactamente 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces todo eso que aparenta ser bueno de nosotros no es más que eso. Eso dice la palabra. Porque nuestras obras por sí mismas son pecaminosas. Su palabra mismo dice que del árbol bueno no puede traer frutos malos o al revés. Y si nuestro árbol es malo, no va a traer buenos frutos. Romanos 3:23, todos sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hacia ahí estamos. Pero cuando fuimos creados por Dios, Él nos hizo sin pecado. No es que, y porque estamos en esa condición, solo que al rebelarnos ante Dios perdimos todo. Y ese es el pecado del hombre. Por eso todo lo que hacemos es malo ante Dios. Y por eso solo por su gracia, cuando eso pasó, solo por esa misma naturaleza que tiene Dios, en cambio buscó una alternativa de gracia para proveernos la restitución de aquello. Porque dejarnos ahí nos podía dejar, Él sigue siendo Dios. Y Él nos dio para que por fe en Jesús podamos ser libres de esa maldición. Y eso es tan sencillo, no necesitas tantas cosas. Porque si fuera difícil como en la reforma de tener dinero, por eso se prestaban, algunos se quedaban por años, de por vida, quedaban endeudados. Y ahí estaban los bancos en ese tiempo listos para prestar a todos los pecadores. Y no solo eso, como algunos tenían un corazón bueno, quería que mi hermano, quería que mi mamá, quería que mi papá, quería que mi hijo se salve, entonces tenía que pedir el dinero para ello. Pero la mayoría de la gente del mundo no quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere entender que Dios nos sigue bendiciendo, de lo contrario no estuviéramos aquí. Y nos sigue ofreciendo la salvación. Por ello lo menos que podría hacer una persona es ser agradecidos con Dios. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Por eso
es que somos nosotros salvos por gracia, solo por lo bueno que es Dios, no por nada. Solo por su gracia somos salvos, pero poniendo nuestra fe, aceptando la obra y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso Él mandó a su Hijo, por eso hizo sacrificar a su Hijo, y por eso dirá Hechos 4:12, no hay otro camino para llegar a Él. No hay. Ni obras, ni su madre carnal, ni nadie, ningún santo, ni nada. Por tanto, quienes ponemos la fe en Cristo, experimentamos un cambio. Y esa es la muestra de que realmente nosotros hemos dejado que Jesús llegue a nosotros. Cuando nosotros sentimos que cambiamos nuestra naturaleza. Y eso nos lleva a vivir de una manera diferente, de una manera moralmente distinta, con más justicia, con misericordia, amando a Dios. Y eso es lo que Jesús estaba hablando en ese tiempo a Nicodemo. Y le decía, es que si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Eso lo dijo el mismo Jesús. Pero si alguien no cambia su actitud, solo o mejor dicho, si cambia una persona por su actitud, por recibir una recompensa, entonces todo se vuelve un tira y jala, se convierte en una obligación, y eso se vuelve una justicia, una fe pagana, porque nuestra acción también debe ser por gracia, o sea, el cambio de comportamiento. No es que eso me hace salvo, no es que me da méritos. Los méritos están puestos en Cristo Jesús. Pero como producto de aquello, de haber recibido, es que mi manera de ser cambia. Mi carácter cambia. Mi manera de ser cambia. Mi manera de ser solidario cambia. Mi manera de hablar, de pensar y de todo comienza a cambiar. Y eso debe ser así mismo por gracia, no porque por ello me voy al cielo, no porque me voy a condenar. La obra de Cristo es lo único para la salvación. Y esto no solo se trata de creer, porque la palabra de Dios dice que hasta el mismo enemigo cree. Nosotros vemos que el demonio cree que hay Dios. Él sabe que Dios es poderoso, que es sabio, que es el Hijo de Dios. Si vemos nosotros a Lucas 4:34, vemos exactamente cuando el hombre estaba poseído de demonios. Y él gritó ahí a Jesús y le dijo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Él dijo eso. Eres el Santo de Dios. En otra parte, Hechos 16:17, cuando vemos a una muchacha divina que también estaba poseída del enemigo, gritaba allí, estos hombres son siervos de Dios del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entendía, claro, pero estos demonios no han puesto su fe en el Hijo de Dios, y por eso están allí condenados. Por tanto, solo por gracia
podemos ser salvos. Los apóstoles en sus primeros tiempos, aunque creyeron en Jesús, dejaron todo para seguirle y hasta sanaron enfermedades, etcétera, sacaron demonios. Pero en Mateo 10:1 dice: pero cuando fueron enviados a predicar el evangelio, no pudieron sacar un demonio por su incredulidad. Jesús le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Por tanto, necesitamos creer. Esa es la fe. Si crees verdaderamente en este Jesús que ha pagado el precio de tus pecados, entonces estás libre. Por eso es que ellos tuvieron que decirlo: aumentanos la fe. Y eso creo que es nuestro pedido también. Cuando tengamos una fe viva diferente a la de los paganos, una fe real y racional, esa es la que da vida y debe salir de lo profundo de nosotros. No debe ser impuesta, obligada, llevada o por compromiso. Esta tiene que nacerte a ti. Por eso es que la salvación es personal. Nadie le puede influir. Ni el papá, ni el esposo, ni la esposa, ni el pastor, ni nadie. Tú buscas la salvación. Perdón. Para eso debemos comenzar confesando nuestros pecados, como dice Romanos 10:9. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te ha levantado de los muertos, serás salvo. Tenemos que humillarnos, tenemos que confesar. Este es el tipo de fe que alcanzaron los apóstoles posteriormente en su madurez. Por eso valoraron verdaderamente después a Jesús y ya no les importó nada. Y eso es preocupante un poco para nosotros, porque nosotros no hacemos tan igual que ellos. ¿Creen que ellos estaban preocupados tanto por las cosas que nosotros estamos preocupados ahora? Ellos no por la casa, ni por el dinero, ni por esto. Ellos solo querían testificar de Jesús. Y no importó la manera incluso de morir. Romanos 4:25 dice: fue entregado por sus transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Por eso es Él nuestro Salvador. Esa fe es la que debemos aspirar y tener una confianza total en la sangre de Cristo que ha expiado y ha pagado nuestros pecados, quienes hemos puesto nuestra fe en Él. Esa fe es la confianza en la obra de Cristo, que es el único camino para ser reconciliados con Dios. De esa fe estaba hablando el ángel cuando hablaba del Mesías en Mateo 1:21, cuando iba a nacer ese Mesías, que ya estamos cerca también de entrar a los tiempos de Navidad. Por eso decía: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa misma fe vino trayendo el ángel. Entonces, mis queridos hermanos, Dios solo por su gracia nos ha salvado. Romanos 3:24 y 25 dice claramente esto, para ratificar una vez más y que quede en nosotros la manera de nuestra salvación. Dice: justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados. Está claro. La obra de Cristo, además de ser salvos del pecado, nos trae otras cosas, porque Él dijo: yo vengo a traer libertad.
en este mundo de temor y también del castigo de Dios que puede pasar si es que no lo hacemos. Por esa gratitud el apóstol Pablo a Jesús decía lo siguiente: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada les podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que deberíamos nosotros estar claros ahora, que nadie nos puede mover a eso. Pero quienes hemos puesto la fe en Jesús, aún vamos a cometer pecados, porque alguien puede estar pensando, eso que habla parece de otro planeta, pero porque aquí todavía vivimos y tenemos pecados. Estamos en esta tierra, pero cuando caemos, el cristiano que cae por medio del Espíritu tiene que sentir que hizo mal. Y por eso vamos en la tarde, en la noche, o el domingo acá, o cuando vamos a recibir la cena, vamos a pedir el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados por los méritos de Cristo en la cruz nos libera de las consecuencias también del pecado, de la culpa por poder vivir en libertad, porque alguien puede saber y pensar con todo lo que he hecho y ahora Él nos ha perdonado todo. Podemos vivir en esa libertad y alegría de ser sus hijos y comenzar el proceso de la santificación del que hablaba el apóstol Pablo, que decía él en Efesios 4:13, hasta poder llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él decía que hay que luchar y hay que buscar y hay que trabajar para buscar, tratar de avanzar. No vamos a llegar. Seguro que yo no estoy ni en los tobillos de Él, pero estamos buscando esa santificación. En ese punto hay algunos que dicen que ser salvos y justificados por gracia ahora se puede vivir como quiera. Estos tiempos, cuando hay tantas doctrinas, se habla de ese evangelio libertino, fácil. Pero Romanos 6:1 es claro. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Tan clarito. ¿A qué estás pensando que la gracia va a venir? No dice de ninguna manera. La persona salvada por la fe se hace amigo de la ley. Esa es otra cosa. Ya no rechaza la ley. Solamente que la ley nos sirve de una guía. El semáforo es una bendición, de lo contrario habría una congestión terrible. Esa es una ley allí. Entonces yo sé qué tengo que hacer como padre, como madre, como hijo, como miembro de la iglesia. Al ser salvos por la fe en Cristo podemos dar testimonio a nuestros semejantes y podemos predicar la palabra, que es la única guía para ser salvos, porque no existe, como dijimos, ninguna otra. Ninguna obra humana es válida, por eso debemos renunciar a todos nuestros méritos. De lo contrario, vamos a terminar en ese lugar totalmente feo que es el infierno. Qué consuelo tan grande será cuando Jesús, cuando venga Él, nos diga como a Zaqueo, como a María Magdalena y a otros muchos,
te diga, Florentino o Luis o cualquiera, tus pecados te son perdonados. De eso hablaba el profeta cuando hablaba que ese Jesús iba a venir por esto. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Ese es el verdadero evangelio que fue rescatado en tiempos de la Reforma. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí será salvo. Ese es el fundamento principal de toda nuestra predicación. Y este nos alcanza a todos los pecadores, porque Jesús vino a llamar a aquellos donde estoy yo, no a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. No excluyó tampoco a los ricos, a los letrados, a los de buena reputación, solo que ellos mismos solitos se excluyen por no querer aceptar o escuchar el evangelio. Redimidos por su gracia podemos cumplir la gran comisión de predicar a otros el evangelio. Y si alguien no quiere escuchar, ya no es tu culpa. Pero tú has hecho el trabajo, has cumplido. Esta predicación de solo por la gracia es el fundamento de la religión cristiana. Este les contradice a todas las sectas y les tapa la boca a todos los que quieren poner otra manera de salvación. Estos que todo tiempo siempre han habido. En 2 de Pedro 2:1 muestra que ahí también habían, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Siempre han habido, y estos no están también presentes ahora. Entonces querer cumplir la ley es imposible, porque Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo y la justicia a todo aquel que cree en Él cree. Entonces, la ley ya lo cumplió Jesús en la cruz. Y si tú crees en Él, estás salvado. Por eso el enemigo lucha siempre contra el evangelio de salvación por fe, porque él sabe que destruyendo este fundamento del evangelio, él puede meter con sus artimañas y tratar de confundir a los demás. Finalmente, 2 de Corintios capítulo 12 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese debe ser nuestra manera de llegar a Dios, dándonos cuenta que en esta debilidad su gracia es la que nos cubre a nosotros. Aunque somos débiles, nos va a enseñar Dios grandes cosas y podemos vencer todos los obstáculos, porque estando bajo la dirección del gran capitán de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, el quien es el único que nos puede llevar a todos nosotros a darnos la victoria total y llevarnos a su gloria eterna. Amén. ¿Tienes algo más? Bien. Bueno, estos son avisos para el próximo domingo 20 de noviembre.
Gracias, está muy claro. Y ahí la otra semana tenemos nuestra reunión. Ya no tenemos aquí la reunión. Vamos a tener en 2 aulas arriba, uno o tal vez uno aquí, otro va arriba. Tanto los hombres, las damas y los caballeros vamos a tener, y por tanto tienen vacación los jóvenes, van a jugar por afuera y tener un tiempo, y si alguien de ellos quiere estar en el grupo sea de mujeres o hombres, podría hacerlo, pero más es para los caballeros. Gracias una vez más a todos ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Es una alegría de poder mirarnos a todos, la familia, juntas. Quiero pedirles que se pongan de pie para recibir la bendición de Dios en esta mañana. La bendición viene de 1 de Corintios 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Amén. Amén.